Cómo el progresismo y el multiculturalismo destruyeron a Suecia, de economía y desarrollo. Vamos a ver qué nos dice, porque Suecia, si no saben ustedes, es como el bastión de todo el ingreso de droga, de merca, de tráfico, de gente, todo eso en Europa, ¿sí? Y se da curiosamente porque hay personitas de la media luna que están por ahí, demasiados inmigrantes. Vamos a ver. Suecia era reconocido mundialmente por ser un país muy rico, desarrollado, con una excelente calidad de vida y sobre todo por ser un país muy pacífico. Incluso figuraba entre los 10 países más seguros del mundo. Sin embargo, en los últimos años, Suecia ha tenido una de las tasas más altas de muertes por armas de fuego en toda Europa. Además, los tiempos de espera en los hospitales están entre los peores de Europa y la calidad en la educación ha disminuido en todos los ámbitos. ¿Y saben por qué? Pero sin duda, lo que más preocupa a los suecos es el tema del crimen y la violencia. Porque Suecia era de los países que más tenían para dar, o sea, era como de los países más ricos de todo, entonces claramente decían, ya está, tenemos que compartir esta abundancia. Y obviamente lo que pasa también con las naciones que son más ricas es que dejan de tener hijos también en gran parte porque las personas con más riqueza se preocupan más por su economía y también piensan más en sus hijos, en su futuro, como que la sobrepiensan demasiado la situación. En cambio, los pobres van, se ponen a culiar y ya está, ¿bien? Y bueno, además porque los musulmanes quieren adrede tener más hijos para colonizar de esa manera, para así poder tener políticos que estén a su mando gracias a que los votan y bueno, así están. El pasado septiembre, la situación llegó al punto de que Suecia está preparando el despliegue de sus fuerzas armadas para hacer frente a la oleada de violencia en todo el país. Me encantó. Esto decía el primer ministro sueco Ulf Kristersson. Suecia nunca había visto algo así. Ningún otro país de Europa está viendo algo así. Toda esta situación viene impulsada por las guerras territoriales entre bandas, venganzas personales y una reserva amplia de jóvenes disponibles, la mayoría de ellos procedentes de comunidades de inmigrantes que llegan desde otros países de África y Oriente. ¿Guerras entre bandas? ¿Guerras tribales? ¿Les suena de algo? ¿África? ¿Les suena de algo de 6.000 años de historia? ¿O no? No, debe ser que... No, si son buena gente, no son para nada belicosos. No puede ser que en cada lugar que vayan armen pandillas y que armen sectas y que... No. Debe ser que la cultura de los blancos los oprimen, por eso los segregan tanto que bueno, así quedan, ¿no? Quiero decir, si vos sos oprimido, ¿no? En otras palabras, no tenés suficiente platita como inmigrante, lo cual no es nada extraño, como para pagar una casita en el centro de la ciudad, entonces tenés que ir a las afueras, automáticamente decís, ya está, ¿qué me queda más que armar un gueto y ponerme a vender droga, ¿no? Porque es a lo que me empujaron los blancos, ¿no? Porque no me dan más opción. Podría trabajar, ¿no? De trabajos de bien, como laburar de electricista, de camarero, vender pan, no sé, lustrar zapatos, pero no. Mejor armo un gueto y ya está. Oriente Medio, como Siria, Irak, Irán y Somalia. De hecho, el líder de una de las bandas más grandes es Rawa Majid, quien llegó a Suecia recién nacido en 1986 después de que sus padres huyeran de Irak. De manera que las preguntas son: ¿por qué la idea del multiculturalismo está destruyendo a Suecia? ¿Y por qué en otros países ricos la inmigración es exitosa pero en Suecia fracasó? Antes de la Segunda Guerra Mundial, Suecia... ¿En qué países ricos la inmigración es exitosa? En Estados Unidos, que te mete 1 millón de trabas y solamente los mejores de lo mejor y que tengan todos los papeles y todos los permisos puedan entrar. ¿En qué otro país funciona? Suecia era un país lingüística y culturalmente homogéneo. De 1871 a 1940... Eres un país invadido, solo saca la plaga con veneno para ratas, ya no mantenga las jaulas. Exactamente. En USA ya que hay consecuencia. Llego muy tarde, no acaba de arrancar. Solo de 6.000 por año. Y la mayoría venían de Alemania, Dinamarca y Noruega. Sin embargo, en las últimas décadas la idea del... O sea, básicamente es como migrar de Argentina a Uruguay. Esa es lo que llamas migración. Son todos países nórdicos, o sea, son todos hermanos ahí. Multiculturalismo son todos primos, o sea, pueden coger entre ellos que no pasa nada. Es la corriente política dominante en Suecia y empezó a recibir un gran número de refugiados provenientes de fuera de Europa, lo cual lo convirtió en uno de los países que más inmigrantes no europeos recibe con relación a su población. El audio no se ve. La proporción de inmigrantes de origen no europeo aumentó del 2 al 15% de 1985 al 2015. Debido a esta rápida... Y del 2015 para ahora un 30%, o sea, una brutalidad. De inmigración, Suecia tuvo un crecimiento de la población de más del 1% anual entre 2015 y 2019, muy por encima de los niveles normales de los países... ¿Y saben por qué también es todo esto, no? ¿Por qué los dejan pasar? Entre otras cosas, por supuesto, el papado quiere destruir el mundo y todo eso, pero por otro lado, es para que puedan trabajar en blanco, pagar impuestos y de esa manera pagar las pensiones a los viejos, ¿sí? A los baby boomers que después se andan quejando de que no les pagan suficiente jubilación. ¿Todo por qué? Porque es todo un esquema Ponzi de mierda que no funciona para nada. Vos no tenés que esperar que el Estado te pague tu jubilación, hermano. O sea, lo que mata a los viejos es la jubilación. Tenés que buscar algo para hacer durante ese periodo o tener ya listo para ese entonces suficientes ahorros como para no depender de nada, porque te va a pasar esto. Y cada vez va a peor esto de las jubilaciones porque no funciona. O sea, el sistema está hecho para que la pirámide eventualmente se caiga. Y claro, tienen que traer un montón de nuevos mano de obra barata. Entonces, es lo que pasa. ¿A quiénes trajeron? Bueno, a los que vinieron en masa, tristemente. Yo te digo que si abrían las cosas para latinoamericanos, se llenaba de latinoamericanos, que al menos
menos chambean más. Pero bueno, vinieron todos de estos otros lugares indeseables. Esto a primera vista parece algo muy positivo, pues la mayoría de los países En vez de aceptar latinos, prefieren Mohameds, tal cual. europeos están sintiendo los efectos del envejecimiento de su población. Por un lado, porque hay menos personas en edad de trabajar, lo que significa que cada vez menos trabajadores tienen que sostener a cada vez más pensionados. Y por otro lado, el envejecimiento de la población provoca que más gente demande servicios de salud y tratamientos más complejos. ¿Ves lo que les digo? De manera que atraer inmigrantes es una de las estrategias que utilizan los países desarrollados para compensar el envejecimiento de su población. Para parchar el problema, básicamente. Para patearlo un poquito, unos metros más adelante, ¿sí? Sin embargo, esta estrategia en Suecia no funcionó porque simplemente muchos de los inmigrantes en edad de trabajar no trabajan. Es decir, desde que Suecia hizo la transición de una inmigración basada en atraer trabajadores a una inmigración basada en los refugiados de culturas muy diferentes, la integración al mercado laboral se complica y terminan quedando excluidos y dependientes de las ayudas estatales. Antes, la integración de los inmigrantes al mercado laboral sueco no era un problema, porque gran parte de los inmigrantes procedían de países lingüística y culturalmente cercanos, y porque la mayoría de los empleos eran sencillos y caracterizados por tareas bien definidas y repetidas. No les salen la de chambear, solo de procrear. Y es que si se fijan el chambeo en esas zonas, fíjense cómo están esos países. O sea, la gran mayoría de países árabes, vos decís, tienen mucha plata. ¿Plata de qué? Un par de millonarios que tienen un montón de plata del petróleo. Y ya está. ¿Está bien? El resto, como que vos que los veas haciendo. Rascándose o en laburos que son muy primitivos, como que no innovan, como que no crean grandes industrias. Que vos sí conoces Samsung, conoces Nokia, conoces Tesla, conoces un montón de industrias, inclusive en España, en Latinoamérica, en todos lados. Pero en esos lugares, ¿qué empresa conoces vos? La empresa, no sé, ¿cómo se llama esta? Las empresas de los Emiratos que vos conoces justamente están como hechas por el dinero del petróleo. Básicamente, cuando se les acabe la caca de vaca, la caca de dinosaurio, ya está. También porque esa es la plata que tienen, básicamente. Están viviendo como de arriba, pero la de chambear o la de innovar o la de crear realmente riqueza desde cero, ¿dónde está? ¿Entendés? La realeza árabe, tal cual. Que encima son solamente unos pocos selectos y ya está. En Dubái, por ejemplo, la gente puede vivir sin chambear, literalmente los que son locales de ahí de Dubái, porque chambean los otros. Y esos otros pagan los impuestos suficientes como para que ellos vivan de arriba. Entonces, es como vos decís. Simplemente reproducirse y ya está. Y hacer la guerra, porque para eso sí que eran buenos. A diferencia del mercado laboral actual, que demanda mayores exigencias de educación, conocimientos lingüísticos y experiencia laboral. Nos vemos, en fin, bro. el hecho es que los inmigrantes de antes tenían una alta tasa de empleo. Bien, mientras que en la actualidad la mayoría de los inmigrantes tienen dificultades para integrarse a la sociedad sueca y para encontrar un empleo. Dificultades. Hermano, o sea, me caes así vestido. No te compras una camisita, en lugar de eso vas con unas Nike o una Jordan. Anda, no aprendes ni el idioma. Ay, tengo dificultades. Ay, es que no me dan trabajo. Hermano, si alguien quiere, ¿cuánto tiempo te puede llegar a buscar trabajo? En cualquier país del mundo. ¿Un año? ¿2 años? O sea, estoy siendo re generoso también porque vos dirás, bueno, una semana, ¿no? Pero en un año puedes conseguir trabajo. En cualquier lado. Ni siquiera te digo 6 meses. En un año. De lo que sea, ¿no? Pero, y más en esos países que hay tanta riqueza. En 2015, la tasa de empleo de personas entre 20 y 64 años era del 82.9% para los nacidos en Suecia, mientras que para los nacidos fuera de Europa era del 53.6%. Esto finalmente se traduce en un buen porcentaje de inmigrantes o refugiados que corren el riesgo de acabar en un estado de exclusión a largo plazo. Y cuando un porcentaje de los inmigrantes no pueden integrarse a la sociedad ni al mercado laboral, ya sea por el idioma, el nivel educativo o la cultura, es cuando se empiezan a formar pandillas en las comunidades, ya sea para ser parte de algún grupo social o para obtener ingresos. Por eso no es extraño porque son vagos y belicosos. Que las bandas criminales tengan un trabajo muy fácil reclutando jóvenes inmigrantes marginados, lo cual terminó aumentando la delincuencia y la violencia en Suecia, pues la mayoría de los delitos y asesinatos se da entre las comunidades de inmigrantes. Incluso vienen a pagar pensiones, decían. Y claro, es que así aprobaron los votos para que esto ocurra. Y después empezaron a dar cuenta los viejos. ¡Apa! Estos negritos que cayeron acá en verdad están saqueando más de lo que aportan. La primera ministra sueca Magdalena Andersson declaró en 2022 que se ha permitido que la segregación llegue tan lejos que tenemos sociedades paralelas en Suecia. Vivimos en el mismo país, pero realidades completamente distintas. Tendremos que replantearnos nuestras verdades anteriores y tomar decisiones difíciles. De manera que la masiva inmigración... Segregación le manda. Solitos se segregan si podrían haberse adaptado tranquilamente. Si un país tan abierto, encima la gente ahí es tan respetuosa. Ha impuesto elevados costos a Suecia. Una cosa es que no te quieran invitar a su casa a comer, está bien, pero al menos vos decís, bueno, intento adaptarme, que yo y por ahí en algunos años ya está, se empieza a mezclar no solo sociales, todo. Sino en términos económicos. El Banco Central de Suecia calculó que la masiva llegada de inmigrantes en 2015, año en el que el país acogió a 163.000 refugiados, provocó una reducción del PIB per cápita del 1.7% y un aumento del desempleo de 2.2 puntos porcentuales. ¿Qué esperaba? Entonces, como se puede ver, el afán de Suecia por ser inclusivo y multicultural, recibiendo a inmigrantes de África y Oriente Medio, acabó con la cohesión social y el pacifismo que caracterizaba a Suecia. Alguien podría pensar que el número de refugiados que llegan a Suecia se debe principalmente a factores externos. Sin embargo, un país con la posición geográfica aislada de Suecia, con dos vecinos como Finlandia y Noruega y separado por el mar de Europa, tiene un gran control sobre el número de refugiados que llegan. De manera que el número de solicitantes de asilo en Suecia depende principalmente de la decisión política de relajar la protección y el control de las fronteras. Además, Suecia no tiene la obligación de conceder a los refugiados la residencia permanente, pero a menudo lo hace por razones humanitarias. Ese es el problema. Y encima ahí son sumamente progres, o sea, asquerosamente progres. Todos los países nórdicos, que si el matrimonio igualitario, que si la igualdad de derechos, que si la mujer está en todos los puestos, que sí, qué sé yo, ¿viste? Ahí empieza todo porque
son países que ya están al pedo, como ya tienen riqueza, entonces se ponen a pensar en boludeces. Si te está gustando este video, tengo millones más en este canal, así que estás más que invitado a suscribirte a Fitnico y a Fitnico 2, mi canal de reacciones, y también mis planes de entrenamiento y libros en el comentario fijado. Ahora sí, sigamos con el video. Hay otros países como Grecia, Italia, España o Estados Unidos que sí se les dificulta controlar sus fronteras. Humanitarias, Pero en el sí. caso de Suecia, si quiere recibir más o menos inmigrantes, se debe principalmente a una cuestión política. Les importa más lo humano de afuera que los de casa. Por el contrario, hay otros países como Australia y Canadá que también aceptan decenas de miles de inmigrantes al año, pero es una inmigración basada en el empleo y en las necesidades del mercado laboral. En estos países la inmigración Canadá está es igual. relativamente más exitosa porque para obtener una residencia permanente, el inmigrante debe pasar por un proceso que puede durar años. Por ejemplo, quienes llegan como estudiantes deben pagar por su educación y contratar un seguro de salud privado. Y para aplicar a una residencia permanente deben demostrar que hablan el idioma y tienen la experiencia y las calificaciones necesarias para ingresar formalmente al mercado laboral. Sí, pero eso es el ingreso formal. Después está el ingreso como refugiado de guerra. Ese es el tema. Los que vienen como refugiados, como que vienen ahí Y de huyendo, esta qué sé forma yo. sí es más visible el aporte que generan los Entran como a lo tonto, está bien, entran en masa. inmigrantes al progreso del país. Por el contrario, una política de inmigración que conceda la ciudadanía a un gran número de inmigrantes poco cualificados termina creando simplemente beneficiarios de un programa de bienestar. Dicho de otro modo, un país rico como Suecia, con 10 millones de habitantes y con generosos beneficios estatales, en un mundo de miles de millones de pobres, no puede tener una inmigración sin restricciones. De otra manera, estaría generando incentivos para atraer inmigrantes más motivados por las prestaciones estatales que por un trabajo. Milton Friedman, premio Nobel de Economía, decía que un país no puede tener libre inmigración y al mismo tiempo un estado que promete a cada residente cierto nivel mínimo de ingresos, independiente. El buenísimo europeo está arruinando al trabajador de lo que le sobra cada mes y nunca dinero para ahorrar. Ahí va. El actual gobierno sueco, al ver que la mayoría de crímenes se producen entre inmigrantes y que se están creando Ujú. comunidades totalmente marginadas, está aplicando una serie de políticas destinadas a reforzar las Ya hay guetos, ya hay zonas en las que la policía ni siquiera ingresa. significa que ya pueden votar, y este acceso a las urnas les da poder para votar en un futuro por políticas que beneficien a sus comunidades de inmigrantes. Y ya lo están haciendo. Si llegaste hasta acá, yo no digo nada, pero progre el que no se suscriba.